Primera de Corintios 7, 21 al 23, en la palabra de Dios, bueno, pues tenemos el muy extenso tema de la libertad, ¿ok? Es muy extenso el tema de la libertad. Así que si de pronto menciono algunas cosas, pues muy locales o muy de aquí, una disculpa anticipada, ¿ok? Pues voy a tratar de que veamos, con toda claridad, pues el tema y lo entendamos más todavía mejor. Y bueno, pues pues estemos gozosos, alegres con el Señor por eso. ¿Están listos? ¿Ya encontraron su texto? Amén. Por favor, ustedes todos denle lectura, hermanos. Amén. Ok. Voy a volver a leer una vez más el texto, hermoso texto de Primera de Corintios 7, ok. De hecho yo me leí todo el capítulo antes de llegar a esta cita. Habla sobre el tema, sobre los problemas del matrimonio. Qué curioso, ¿no? El que procure ser libre. Qué curioso. Ok, pero no vamos por ahí, no vamos por ahí. Dice, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Miren, hermanos, ser esclavo en Israel era muy cómodo, porque la Torá defendía, protegía, le daba garantías al esclavo. Así que el esclavo del amo tenía que estar sano, tenía que estar bien alimentado, tenía que tener bien a su familia. Si no, entonces el amo era un mal amo, ¿no? Y estaba haciendo algo malo respecto de la Torá. Entonces, quien tomaba un esclavo asumía un compromiso. Y realmente, hermanos, en lo que respecta a las indicaciones de la ley sobre los esclavos, están más claras, se entiende ahora más claro como nosotros cuando hablamos de los empleados, ¿ok? Es algo parecido a un empleado, ¿ok? Un empleado que tiene sus garantías, que tiene sus derechos, que su patrón lo tiene que cuidar, que le tiene que dar su seguro social, etcétera, etcétera. Entonces, esta idea es la idea que tiene la Torá respecto de los esclavos. Por eso Pablo aquí dice, pues que no te dé cuidado, ¿no? Si tú estás allí, que no te dé cuidado. Ahí vas a estar bien dentro de lo que cabe. Pero luego dice el verso 21, si puedes hacerte libre, procúralo más, ¿ok? Entonces, por eso puse este título, procura hacerte libre. Procura hacerte libre. Entonces, hermanos, hay muchas formas de las cuales las personas, los seres humanos, pues procuramos hacernos libres. Cuando menos en esta historia, nuestra historia aquí en México, por lo que estamos celebrando 206 años de la independencia de México, fue, ¿verdad?, en ese tiempo la mejor decisión para aquellos que estaban siendo oprimidos, esclavizados, para aquellos que estaban sufriendo, ¿no? Entonces, ellos procuraron esta libertad y ahora, ¿verdad?, pasados los años, pues nosotros lo tenemos como una garantía, como un derecho, como un privilegio, como algo de lo que nos alegramos mucho que fue posible hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces eso fue bueno. Vamos a ver, hermanos, que la palabra de Dios, la influencia de la Biblia en la abolición de la esclavitud. La Biblia, hermanos, es la que aporta los valores para la sociedad de hoy. De verdad que vienen de la Biblia, porque la Biblia enseña, ¿verdad?, a través del pueblo de Israel, un pueblo oprimido, que Dios le da la libertad y los pone por ejemplo a todas las demás naciones, ¿de acuerdo? Entonces el valor de la libertad está implícito en la palabra de Dios, ¿sí? Lo sabemos, y Israel fue libre de la esclavitud. Y bueno, pues esta historia
ha sido una pieza fundamental para el resto de la historia de otros pueblos y naciones. Así que antes que muchos, Dios, ¿verdad?, mostró que Él quería que el hombre fuera libre. Amén. Ok, vamos a seguir adelante. Hay cositas que decir, breves, pero creo que tienen que ver mucho con la libertad. Vamos a leer Isaías 9:2. Yo sé que ustedes son bien bíblicos, así que por eso vamos a recorrer las páginas de la Biblia y a mencionar algunas cosas. Isaías 9:2. ¿Ya están allí? Dice, miren qué precioso dice el texto: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Entonces, hermanos, una vez más podemos entender que Dios desea que cada persona como individuo tenga libertades, pero también Él creó las naciones y Él puso a Israel por la nación modelo, ¿de acuerdo? E Israel, su misión de Israel era ser luz a las naciones, ser el ejemplo, ¿verdad? Y a través de Israel, pues como dice la palabra de Dios, la salvación viene por los judíos, ¿de acuerdo? Pero en este pasaje de Isaías, esta profecía hermosa, ahora habla, ¿verdad? El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y este pasaje, no sé, recuerdo exactamente si se refiere a los gentiles. Hay otro pasaje en otro capítulo que habla sobre que los gentiles vieron la luz, o sea, a ellos les dio el Señor la posibilidad de tener entendimiento y revelación. Así que, hermanos, creo que también, ¿verdad?, para los pueblos y para las naciones, como Dios le dio libertad de sus opresores al pueblo de Israel, también creo que Dios, ¿verdad?, está deseoso, dispuesto de que todos los pueblos puedan ser libres. Amén. ¿Sí? Ok. Vamos a ver algo más ahora. Vamos a ver algo más. Llegamos a nuestro tiempo hoy, nosotros como cristianos, pero también como ciudadanos de este país, como mexicanos. Pues cuántas veces de verdad que platicando con otros hermanos hemos tenido pues discusiones, comentarios, han dado sus opiniones. Es más, aún respecto de Israel, por ser pueblo, nosotros por ser pueblo de Israel, entramos de pronto en esa disyuntiva, ¿no? Entramos en esa cuestión en la que vale mucho la pena hoy, ahora, hermanos, que sea el tiempo en que nosotros vayamos teniendo cada vez más una mejor idea respecto de estas cosas. Así que mucha gente por mucho tiempo ha dicho la iglesia y el Estado separados, y bueno, así es la historia de nuestro país, ¿verdad? Pero como cristianos, no vamos a mencionarlo como mexicanos, ahora vamos a decir como cristianos, por eso ese es el dilema, ¿no? Pero deben de saber, hermanos, que el pueblo de Israel tenía el gobierno de la nación y la fe juntas, ¿sí? Durante la historia, desde que surgió la nación de Israel y todavía a la época del Mesías, el liderazgo religioso y el liderazgo político y el liderazgo militar estaban combinados juntos, no estaban separados. Entonces nosotros necesitamos entender un poquito esa situación, ¿de acuerdo? Que muchas veces como iglesia, la postura a veces de la iglesia aquí es que no tenemos que ver con este asunto, pero no hay argumento bíblico. Más bien el pueblo de Dios, el pueblo de Israel estaba involucrado, ¿de acuerdo? De tal manera que el sumo sacerdote era el líder religioso, pero también era el líder político. En ausencia del rey, él asumió. De todas maneras, cuando Israel tuvo monarquía, estaba el sacerdote ahí, el sumo sacerdote estaba ahí, y le pedían consejo y hablaban con él, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Había una relación. Cuando iban a la guerra, ¿se acuerdan del rey Josafat? ¿No? Y cómo es que los sacerdotes salen a la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas cosas están combinadas en el pueblo de Israel. Por eso, hermanos, el pueblo de Israel tiene una mentalidad diferente.
Aunque el día de hoy Israel es la única democracia en el Mediterráneo y en el Medio Oriente, allá en aquel lugar es la única democracia, pero para ellos no tiene dificultad de pronto que el líder político sea un líder espiritual también. O sea, no hay problema porque se entiende, y ustedes lo van a entender al final, espero que así sea, hacia dónde Dios quiere llevar todas las cosas, ¿ok? Entonces, iglesia y estados separados, no sé, todavía ustedes pueden decidir si cada uno como cristianos o como mexicanos dice así estamos bien o qué es lo que va a pasar. A ver, algo más que decir. Religión y política no se mezclan. A lo mejor cada uno de nosotros hemos dicho o hemos pensado o otra persona nos lo ha dicho, ¿verdad? Es que religión y política no se mezclan, pero la realidad, a ver, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Lo vemos desde la Biblia? Yo lo acabo de mencionar, hermanos. Lo acabamos de decir. Cuando Roma tenía como provincia a Judea, que después ellos, los romanos, le cambiaron el nombre a Filistea o Palestina. Nunca la tierra se llamó Palestina, sino que Roma le impuso a causa de sus enemigos ese nombre. Así que fue la provincia de Palestina. Roma hacía negocios políticos con el sumo sacerdote. Cuando hablaban algo sobre el pueblo judío ahí en Jerusalén, era con el sumo sacerdote. No había otra persona. De hecho, hermanos, algunos han llegado a afirmar que los movimientos judíos, de las sectas judías, tenían que ver un poco con política. No eran tanto un grupo que buscaba un perfil doctrinal, no era tanto una posición doctrinal la que defendían los fariseos o los saduceos o los celotes, sino era una especie de partido que combinaba, ¿okay? En la traducción del Código Real así lo emplean, ¿verdad? Así lo mencionan, que realmente ellos eran grupos no tanto solo enfocados en lo religioso, sino enfocados en la política. ¿Por qué? Ustedes deben de saber por qué. Cuando lean Hechos capítulo 1 y vean a Pedro que le pregunta al Señor, ¿cuándo restaurarás el reino a Israel? Ustedes deben de saber, hermanos, que su expectativa estaba que con la llegada del Mesías, él como Mesías, como jefe militar y como rey, quitará Roma y estableciera ahora su reino, y entonces desde Israel, ¿verdad?, volviera a ser el imperio que fue con Salomón. Entonces la óptica, la perspectiva judía del primer siglo estaba considerando la posibilidad de que una vez que llegaba el Mesías, él iba a derrotar a sus enemigos, y ahora, ¿verdad?, ellos iban a ser libres y van a tener su nación y todo aparte de Roma. ¿Qué les parece? Es muy interesante, ¿no? Bueno, vamos entonces a ver que hermanos, sí hay la posibilidad, religión y política sí se mezclan, pero hay que saber cómo, ¿de acuerdo? Hay que saber cómo, nada más yo puedo decir eso. La otra pregunta es, el cristianismo en el gobierno. Y dije, bueno, ¿y si la volteamos? El gobierno en el cristianismo, ¿cómo puede suceder? Ahora sí, nos vamos a nuestro México actual, hermanos, donde bendito sea Dios, pues para muchos mexicanos tenemos un buen presidente que cuando da sus discursos da textos bíblicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, eso es lindo, ¿no? Pero también tenemos una historia desde 206 años de la independencia de México, donde hubo presencia de la religión en la política en México. O sea, los mexicanos sabemos que la presencia, ¿verdad?, al inicio de cada sexenio de gobierno, ya ustedes saben todas las cosas que hacían y toda la presencia de los jerarcas católicos. O sea, en México ha sido una práctica común, ¿sí? No es que sea, permítame, algo extraño para nosotros que nunca haya pasado. No, sí ha pasado, hermanos, sí ha pasado. En México ha habido esta participación de la iglesia y el gobierno, siempre han estado de la mano. Ahora es diferente.
parece diferente y Dios quiera que sea diferente, porque como que ahora ya habiendo tantos cristianos en general de la iglesia evangélica, pues ahora ya tienen un peso político impresionante. ¿Ok? Entonces se ha dicho, conquistemos el monte de la política. ¿Para qué? Conquistemos el monte de la política. Por eso la pregunta es, ¿cristianismo en el gobierno? Bueno, pues la realidad, hermanos, es que hay muchos cristianos que están entrando y están tomando lugares en el gobierno, pero ellos deben de saber, los que están allí deben de saber qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Si están allí deben de saber cómo tienen que actuar, qué tiene que suceder, qué no tiene que pasar otra vez, ¿de acuerdo? Entonces, si va a haber una diferencia y si la fe va a llegar al Senado, va a llegar a la Cámara de Diputados y Senadores, si la fe va a llegar hasta que un día se cumpla el sueño de todo cristiano, que haya un cristiano desde ya no Los Pinos, ¿verdad? Ya no, desde la silla presidencial, ahí con todos sus valores y todo, pues se espera algo diferente, ¿sí o no? Sería algo diferente a lo que ya ha sido. No es que sea la primera vez que va a pasar esto, no, esto ya ha pasado siempre, pero ahora es otro grupo distinto de personas. Hay que orar para que los hermanos que estén allí, pues no se corrompan, que los hermanos que estén allí sean firmes en su fe y firmes en sus valores, ¿no creen? Para que muchas cosas de verdad se puedan ver, adelante, se pueda ver un cambio en nuestro país, porque eso es lo que queremos, ¿sí o no? Si queremos de verdad, hermanos, sobre todo, ¿qué es lo que queremos? Que el evangelio llegue a todo lugar, ¿ok? Que el evangelio llegue a todo lugar. Entonces, hermanos amados, en esta ocasión particular me ha gustado mucho hablar de la libertad, no de la libertad que nosotros ya conocemos, que es ser libres del temor, libres de la esclavitud, libres del pecado, etcétera, etcétera, esa libertad espiritual, sino ahora en el tiempo que estamos como cristianos. En el tiempo que estamos los cristianos, ¿qué tenemos que hacer por México? Hace tiempo, hermanos, que fui a Jalapa a una plática con las autoridades de asuntos religiosos del país. El presidente decía que esperan que las iglesias respondan a la pregunta: ¿qué van a hacer los cristianos por México? Entonces ahora yo les comparto la pregunta: ¿ustedes qué van a hacer por México? Ahora que venimos bien, ¿verdad? Lindos y amamos a México y etcétera, etcétera. Pero ¿qué vamos a hacer por nuestro país? ¿Qué podemos hacer? Porque podemos hacer muchísimas cosas por México, hermanos, ¿sí? Y tenemos que hacerlas. Al final de la historia es esto lo que les quiero decir, que de pronto ya no va a ser tan importante si la religión y la política se mezclan. Ya no va a ser tan importante si el gobierno se acerca a los cristianos o los cristianos al gobierno. Ya no va a ser tan importante si hay alguna clase de relación con el Estado en la iglesia o la iglesia y el Estado. No, porque sabes que la Biblia dice que al final Jesucristo volverá y todos los reinos de este mundo vendrán a ser suyos. Y esa es la realidad, hermano, donde cuando Cristo venga establezca su reino, entonces ahora Él va a tener el mando. Y esa pregunta que Pedro le hacía a Jesús: ¿cuándo restaurarás el reino a Israel?, se va a cumplir, ¿sí? Y ahora, ¿verdad? Israel va a ver, y todos los pueblos de la tierra se van a rendir a los pies de Cristo. Quiéralo o no quiéralo, sus políticos digan que sí o digan que no, es que ya no va a ser una opción. El Rey de Reyes y Señor de Señores va a tomar su lugar y se va a coronar el Rey del universo en este mundo. Amén. Y entonces, ¿verdad?, Él hará esta redención final y llegará ese precioso tiempo que anhelamos, que se llama el milenio. Ese tiempo, hermanos, donde verdaderamente habrá justicia, donde verdaderamente habrá paz, donde verdaderamente se vivirá 300, 500, 600, 1000 años, y donde los que resucitaron en Cristo ya no morirán. Amén. Ya no verán la segunda muerte, porque ahora tenemos vida eterna para siempre con el Señor. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ok? La primera. Pónganse de pie, hermanos. Gracias a Dios. Hay que bendecir, hay que
rendirnos a los pies del Señor. Hay que respetar a las autoridades que se han puesto y que están de parte de Dios. Esas hay que respetar. Por eso, hermanos, esta historia, ¿verdad? Es una historia de independencia sobre aquellos que no estaban de autoridad de parte de Dios. Y ahora es una libertad de la cual, hermanos, nosotros tenemos un papel importante en la nación mexicana. Nosotros los cristianos tenemos un papel importantísimo, hermanos. Y el primero es orar por nuestro México, orar por nuestra nación, ser mejores ciudadanos, ser honestos, representar los valores de la Biblia, ser luz y sal a las naciones, no participar de las obras infructuosas. Ahora, hermanos, que cuando nos unimos en México, los 30 millones de cristianos pesamos. Ahora las decisiones las tomamos nosotros, ¿sí? Ahora las decisiones, escúchenlo, no estoy aquí, ahora la tomamos nosotros. Si los cristianos nos ponemos de acuerdo para que algo se haga en este país, se hace, hermanos, se hace, ¿de acuerdo? Porque en el otro lado y por otro lado